política de finales del siglo XIX y la Segunda República. Está conmigo el profesor Javier Ponce Marrero, profesor de Historia Contemporánea en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y don Miguel Suárez Boza, profesor de Historia Económica del Departamento de la Facultad de Económicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos a hacer un diálogo entre nosotros y con ustedes, y en principio yo le voy a pedir al profesor Suárez Boza que empiece con su primera exposición. Bien, gracias. Debo comenzar pues también dando las gracias al director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas por invitarnos y por el esfuerzo que se está realizando para llevar a cabo estos coloquios o mesas redondas, diálogos, como queramos llamar, que me parece una iniciativa importante para, de alguna manera, poner sobre la mesa lo que significa la historia contemporánea de Canarias. Y espero que esto continúe en el futuro. Sé que es una labor pues, que muchas veces no se ve recompensada en algunos aspectos de asistencia, etcétera, pero a mí sí que me parece necesario e interesante y que puede dar sus frutos en el sentido de que podemos clarificar algunas cuestiones. Esta segunda sesión de estos diálogos, pues efectivamente lo vamos a dedicar al periodo que se comprende desde el final del siglo XIX hasta principios del XX, el primer tercio del siglo XX, hasta la Guerra Civil, para concretar algo más. Y efectivamente lo hemos llamado modernización limitada porque en ese momento consideramos que Canarias, recogiendo ya una cierta trayectoria que viene desde el principio del siglo XIX y sobre todo de mediados del siglo XIX, pues inicia una trayectoria, un camino hacia la modernización de todos los aspectos los que podemos considerar la formación social canaria, en el sentido de analizar la formación social como esos aspectos económicos, sociales, culturales, etc. Bueno, esta parte sigue la trayectoria de la primera, hablando del libro, y se inicia con un capítulo el cual lo ha escrito el doctor Javier Ponce Marrero, donde se profundiza en las relaciones internacionales de Canarias. Él hablará más extensamente, por tanto me limito un poco a señalar su presencia. Se continúa también analizando la población, que tiene pues, el interés, de alguna manera la población se moderniza también, se moderniza porque aumenta la natalidad, la mortalidad se controla de alguna manera porque hay controles sanitarios. Por lo tanto, la población crece, pero también se moderniza en otros aspectos, ¿verdad? Pues, podríamos, en fin, entendiendo la población en sus varias dimensiones, tenemos que es una población que está más alfabetizada, aunque limitadamente, también le dedicamos un apartado a ese aspecto. Sobre todo se crean escuelas a partir del momento de la dictadura de Primo de Rivera, se crean bastantes centros escolares de la enseñanza primaria, también secundaria. Incluso se crea una escuela industrial, lo cual significa que hay una mayor formación de la mano de obra, y sobre todo en la Segunda República hay una innovación pedagógica importante. O sea que la población tiene diferentes dimensiones que tendríamos que estudiar. Obviamente una muy importante es las migraciones. En este momento se produce una emigración importante al final del siglo XIX y sobre todo durante el periodo de la Primera Guerra Mundial por la crisis económica que incide sobre ella. Los aspectos económicos son continuados en el análisis por Luis Cabrera y otro compañero de la Universidad de La Laguna. Bueno, en el aspecto económico se continúa lo que se inicia con los puertos francos, que obviamente hay un cambio importante a mediados del siglo XIX que se continúa y se consolida en este siglo con la ley de Puerto Franco de 1900, sobre todo
que se profundice de manera importante. Ya se había integrado todas las islas en los puertos francos. Es característico, bueno, había muchos aspectos que analizar desde el ámbito de la economía, ¿verdad? Bueno, lo que significan los puertos francos de importación, exportación, la creación del puerto de la Luz, no como puerto, no me refiero al aspecto del puerto franco, sino como infraestructura fundamental para el desarrollo de Gran Canaria en ese caso y del conjunto de las islas y otros puertos. En fin, se crea el sistema moderno de puertos de Canarias. Los puertos modernos son creados a final del siglo XIX por la ley de puertos y las inversiones que se realizan en Canarias. Hasta el punto de que el puerto de la Luz, por el tráfico que genera, se puede considerar, y hay una estadística al respecto, de como entre los 10 primeros puertos del mundo, o sea que ya es importante, sobre todo porque era una estación carbonera y era el centro del tráfico de todo el ámbito atlántico. Pero bueno, la cuestión de la economía tiene también su aspecto en el cambio de modelo económico, que se pasa de la cochinilla que se había hundido a final del siglo XIX y ahora se introducen los nuevos productos de exportación, desde el plátano, el tomate, la papa que se revitaliza. Eso necesita más agua, por lo tanto se genera más perforaciones para obtener agua. También se inicia la construcción de presas durante la Segunda República con las leyes en las que interviene el ministro canario Guerra del Río, y bueno, la construcción de presas se consolida después de la Guerra Civil. Es un aspecto importante porque esos cultivos necesitan mucha agua, hay que perforar nueva galería, se transforma el aspecto jurídico de los antiguos heredamientos que la pasan a heredades de agua. Es un aspecto no muy conocido, pero que había que profundizar. La obtención del agua también genera una acción que hace que el nivel freático, sobre todo en el siguiente periodo, baje de manera notable, lo cual crea los problemas que todos sabemos, ¿no? Siguiendo con el aspecto económico, habría que ver la crisis que genera la Primera Guerra Mundial, la revitalización durante el periodo de los años 20 con Primo de Rivera, etc. Y luego la Segunda República, la incidencia de la crisis de 1929. Y ahí se genera uno de los debates muy, muy interesantes para la economía canaria. Todo lo que estamos viendo ahora está ahí. O sea, el debate que impulsa sobre todo de lo que se llamó la Escuela de Comercio de Las Palmas, donde se genera un grupo de intelectuales, donde confluye un grupo de intelectuales que analizan y hacen las propuestas muy interesantes sobre el modelo económico de Canarias y que está actualmente, por ejemplo. Bueno, entre esos intelectuales se cita Miranda Guerra, Junco Toral, el Colegio de Economistas y de Agentes Comerciales de Canarias, en fin. Pero ahí está el papel que juegan los puertos francos en Canarias. Por ejemplo, el debate: ¿puede haber industrialización en Canarias con los puertos francos? Eso lo tenemos actualmente, ¿no? Yo he oído al ministro de Industria canario, en el gobierno de España, diciendo que en Canarias también en Canarias se puede generar una industria, una industrialización. Hoy tenemos que en Canarias el 90% del PIB se genera por el sector terciario y la industria es minoritaria. En aquel momento también se suscitó el debate de la industria. ¿Es posible la industrialización? ¿Qué modelo económico es posible en Canarias? Servicios, industrialización, agricultura. Bueno, pues Miranda Guerra y otros consideraban que era posible la industrialización. También quien fue secretario de la Cámara de Comercio de Las Palmas, que no se me ha ido el nombre, me lo recuerden ustedes después, sale en el debate. Pero entonces está ahí, y unos autores consideraban que la industrialización era posible porque se permitía la introducción de materias primas. Claro, Canarias carece de energía, de materias primas, etc. Pero con la importación de materias primas, en aquel momento podía ser madera, en fin, etc., se podía generar una industrialización en Canarias. Es un debate actual, muy importante, que en aquel momento surge, ¿verdad? Bien, entonces se analiza el aspecto de la economía, se analiza el aspecto de la sociedad. He citado antes relacionado a la sociedad, relacionado con la población, pero aquí concretamente los aspectos sociales, en tanto en cuanto se analiza
las organizaciones obreras, las organizaciones patronales, las relaciones laborales o el movimiento obrero, en el capítulo que me toca a mí realizar. Bueno, pues ahí vemos que también hay una cierta modernización porque se introducen diferentes aspectos que modernizan la sociedad. Hay un sistema de relaciones laborales, sobre todo después de la dictadura de Primo de Rivera, moderno, en el sentido de que hay acuerdo entre la patronal y los trabajadores. O sea, la patronal de Las Palmas inicia su andadura a final de la segunda década del siglo XX, hacia 1919, 1920, fundada la Patronal de Comercio de Las Palmas. Después la Patronal de los Consignatarios. Y hay una organización patronal de Las Palmas, una en Las Palmas, otra en Tenerife. No se ponían de acuerdo, está ahí los aspectos insulares también. También se implantan los sindicatos de trabajadores modernos, con la Asociación Canaria de Trabajadores a principios del siglo XX, una en Tenerife, otra en Gran Canaria, diferentes organizaciones y sobre todo el aspecto que aporta Canarias, digamos, a la organización de los trabajadores es el de las federaciones obreras insulares, impuestas por el hecho insular, obviamente, hay federaciones insulares, pero hay algún tipo de organización, se intenta llegar a algún tipo de organización suprainsular. El máximo nivel de organizativo suprainsular es la Federación Provincial de Sindicatos Obreros de Las Palmas, que se constituye en 1932. Pero hubo un importante congreso regional de trabajadores que se celebró en el Hotel Santa Catalina en 1931, cuando se inicia la Segunda República. Bueno, estos serían los aspectos organizativos, pero también tendríamos el sistema de relaciones laborales, que se establece algún modelo de concertación entre empresarios y trabajadores. O sea, siempre vemos las huelgas, pero a veces no nos fijamos en los acuerdos, que también existen. Las huelgas son muy importantes porque se organizan los trabajadores, tienen capacidad reivindicativa y la curva de huelgas que se generaliza al final, durante todo el siglo XX es muy importante, sobre todo en la Segunda República. Pero también había acuerdos, o sea que el sistema de relaciones laborales se moderniza. Y también se moderniza aspectos como el retiro obrero obligatorio, que es antecedente de la Seguridad Social, se instaura en la etapa de Primo de Rivera y se consolida con la Segunda República. O el seguro de maternidad o la gota de leche, que había un edificio allá en las canteras que hace poco se derribó, ¿no? En fin, hay una modernización también en este sentido. En cuanto a la política, pues sigue arrastrando, y por eso hay cierta polémica en cuanto a caracterización de la sociedad canaria, aspectos del caciquismo tradicional de la sociedad canaria. Y sobre todo es fundamental la presencia de León y Castillo como elemento clave de la política canaria. León y Castillo, que un poco es el representante de los intereses canarios ante Madrid. Bueno, este personaje es clave en este momento y el partido canario también, que lidera. Pero bueno, en el aspecto de la organización política también es importante la aparición de los cabildos en 1912. O sea que ese es un hecho que ahora se consolida, pero ahí están todos los debates, hay diferentes formas de entender los cabildos, y aparece el informe y la encuesta liderada por Velázquez Cabrera, como saben todos, majorero, y el informe que se eleva a Madrid. Bueno, la constitución de los cabildos es un hecho fundamental. Ahora hemos celebrado su conmemoración, su centenario en el Coloquio de Historia Canaria Americano. Ha habido diferentes ponencias que han analizado lo que ha significado los cabildos para la vertebración administrativa de Canarias. Bueno, en torno a la configuración política habría que analizar los partidos clave. En este momento hay un cambio en la Segunda República, los partidos tradicionales de la Restauración van a, de alguna manera, hacer crisis en los años 20, y cuando aparece la dictadura de Primo de Rivera, pues esos partidos un poco se desintegran, pero se va a generar otro sistema de partidos donde jugará ya un importante papel no solamente los partidos tradicionales, sino que aparece el Partido Socialista, el Partido Canario Autonomista liderado por Messi López, el Partido Comunista aparecerá más tarde con menor influencia, y en fin, una serie de partidos, incluso partidos insulares, ¿no?
En cuanto a la actividad política, pues, en fin, es muy largo analizar todos los aspectos que generaría, pero tendríamos que ver de qué manera se rompe el sistema tradicional de partido, cómo surgen nuevas opciones, concretamente una opción frente a, digamos, al sistema de partido tradicional sería el Partido Republicano Federal de Fanchi Roca, que tiene una incidencia importante, es un lugar del conjunto del país donde tiene incidencia el Partido Republicano Federal en las Islas Orientales de Canarias, muy importante, el Partido Republicano en Tenerife, en fin, el sistema de partido también habría que analizar, se ha analizado por estudiosos canarios y ahí está también. Bueno, entonces esto lo analiza Agustín Millares de manera extensa y de alguna manera aporta, y él viene a decir que todavía los aspectos de alguna manera semifeudales o con ciertos elementos feudales siguen existiendo en la sociedad canaria del momento actual. Para mí, hablar de feudalismo en este momento yo no lo considero pertinente, me parece que sería extrapolar una categoría que no corresponde al momento, pero en fin, ahí está, ¿no? Entonces hemos visto la dimensión internacional, la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión política, en fin, una modernización de la formación social canaria. Y luego también se analizan los aspectos culturales. Muy interesante, muy importante, porque Canarias en ese momento es un lugar donde diferentes corrientes intelectuales y culturales tienen su presencia. Desde la pintura, la arquitectura, el pensamiento, en fin, surge la escuela Luján Pérez como una propuesta una propuesta artística fundamental, surge Gaceta de Arte en Tenerife, y en el pensamiento también en cuanto a la pedagogía, en cuanto a la manera de entender la sociedad, también hay una modernización importante de la sociedad canaria. Pero es una modernización limitada, porque no, digamos que no estructura a toda la sociedad en su conjunto, sino que está parcelado, hay ciertos grupos intelectuales, ciertos grupos sociales donde esa modernización se hace notar. Por ejemplo, la élite canaria envía a sus hijos a estudiar en diferentes lugares de Europa, ¿no? Bien sea Francia, bien sea Gran Bretaña. Las corrientes artísticas, pictóricas, el teatro también tiene su presencia en Canarias. Pero esa modernización llega al conjunto de la sociedad, obviamente no. El analfabetismo sigue siendo muy alto. En fin, también hay un cambio en otros aspectos de la sociedad, la sociabilidad, cómo se estructura la sociabilidad, dónde se reúne el conjunto de la población. Hay una sociabilidad informal que podría estar en torno a las plazas, en torno a las barberías, también es un lugar donde se genera esa sociabilidad. O en los casinos, el casino sigue siendo importante como lugar de sociabilidad, pero no solo en Las Palmas, sino en Telde, en Galda, etc. O las sociedades de cultura y recreo, que también es un lugar donde la población se une y interactúa. Aparece la radio. Las personas se reunían para oír la radio, para oír los discursos de los políticos, de Alzaña, etc. O sea que los medios de comunicación, ya el telégrafo se ha consolidado, el teléfono, etc. O sea que hay una notable modernización de la sociedad, pero consideramos que limitada. Y esa sería la conclusión que yo, para no extenderme demasiado, pues terminaría mi intervención. Muy bien. Muchas gracias. Es muy difícil tocar todos los temas de un periodo tan largo y tan importante y tan decisivo y tan trascendental como son estas dos etapas político-históricas, ¿no? Y evidentemente todo no es posible tocarlo, pero vamos a centrarnos en lo que los profesores quieren y en lo que ustedes vayan preguntando. Ahora le damos la palabra al profesor Javier Ponce, que va a hacer una presentación y por lo cual nos vamos a sentar para quitarnos del medio. Sí. ¿Quiere poner allí? Bueno, yo también me voy a quitar del medio.
la verdad es que ya yo estoy acostumbrado a estar siempre de pie y lo de sentarme en una mesa me es difícil, llevo años haciéndolo y ya me resulta, yo diría casi constitucionalmente imposible estar sentado en una mesa. Y además en este caso creo que es mejor para que ustedes puedan ver esta presentación. Somos pocos y creo que se me oye, ¿no? Bueno, procuraré no estar más de media hora. Yo creo que la media hora es necesaria, igual que ahora hemos estado 25 minutos haciendo esta presentación, porque seguramente muchos de ustedes tampoco han podido leer ni el manual entero, a lo mejor este capítulo, y yo creo que hay que presentar primero algunas de las cuestiones fundamentales que pueden suscitar efectivamente debate. El primer capítulo de este bloque, efectivamente, como señalaba Miguel, es este que lleva por título La revalorización internacional del archipiélago en la era de las Canary Islands. Efectivamente, esa modernización limitada de la que hemos hablado vino de la mano de los capitales extranjeros, especialmente británicos. Ya ahora veremos cómo era esa relación tan particular que va a tener la isla con el archipiélago y de la mano de la cual va a venir esa modernización. Yo les propongo que en esos puntos que yo voy a tratar, lo más rápidamente posible, pero de una manera que ustedes puedan, que yo les pueda ir incorporando algunos de los elementos de debate, yo les propongo que hablemos en primer lugar del perfil internacional de Canarias en esa era del imperialismo que va de 1898 o 1880, perdón, a 1918. Luego se prolonga hasta en la posguerra, pero que va a tener su momento culminante en la Primera Guerra Mundial. Ver cómo se sitúa el archipiélago en esa expansión de los imperios europeos a finales del siglo XIX y luego las distintas fases por las que pasa, digamos, el archipiélago en la política exterior española y en la política internacional. Y ahí les señalo, por un lado, el comienzo de un periodo difícil para el archipiélago va a ser de la crisis del 98, donde el archipiélago ya comienza a sufrir las incertidumbres defensivas, y luego veremos cómo eso evoluciona hacia lo que son los acuerdos de Cartagena de 1907. Luego les explico lo que es, y para situarnos ya en la Canarias, en la paz armada. ¿Qué es la paz armada? Es el periodo que, los 7 años que transcurren entre 1907 y 1914. O sea, cuando ya constituidos los dos bandos, la Triple Alianza, la Triple Entente, hablamos de un contexto de preguerra, paz armada, carrera de armamentos, todo esto son, o guerra fría, que también se utiliza en estos años, son denominaciones para hablarnos de lo que sucede a nivel internacional en la política mundial. Veremos qué pasa con Canarias en esos años, para culminar en el periodo de la Gran Guerra, que es lo que yo he investigado hace años en mi tesis doctoral. Bueno, en realidad cuando Miguel y Paco Quintana, que coordinaban el volumen de esa parte también, pues me pidieron hablar sobre esto, pues para mí fue como poner sobre blanco algunas ideas pues sobre las que he trabajado en esta publicación durante más de 20 años, con lo cual bueno, fue una especie de síntesis la que me propuse, y yo les traigo aquí a ustedes un resumen de esa síntesis en definitiva. Bueno, y algunas conclusiones que yo creo que son las interesantes de cara a ese posible debate. Yo les decía una fotografía inicial de cuál es el perfil internacional del archipiélago en la era del imperialismo, y hay dos elementos fundamentales que lo definen. Por un lado, la revalorización estratégica de Canarias, y por otro lado, la vulnerabilidad defensiva. Y algo ya se ha visto de la revalorización estratégica, que tiene que ver con la revolución del vapor. El vapor convirtió a Canarias, que era efectivamente una estación de tránsito en las rutas a América, pero ahora una estación de tránsito fundamental, porque los buques necesitaban carbón. El carboneo, como señalaba Miguel, va a dotar a los puertos canarios de una función económica de primer orden. Un valor económico que se suma también un valor estratégico. Vamos a ver cómo la flota británica va a estar muy presente acompañando a los buques mercantes. La flota británica que tenía por función mantener expeditas, mantener abiertas esas rutas de la navegación mercantil. O sea que realmente el archipiélago de 1880, no por casualidad, el Puerto de la Luz se construyó en 1800, comenzó la construcción en 1883, estamos plenamente en este periodo. Los puertos van a tener por tanto un valor económico, es decir, hay un valor estratégico especialmente para los británicos, y con el paso de los años para otros también.
Primera característica, por tanto, revalorización estratégica. Y segunda característica, que va paralela a la otra o que acompaña al primer elemento que le señalaba, la vulnerabilidad defensiva. Fíjense que estamos en años 1880 en adelante, en los cuales se está produciendo dos elementos que van a incidir en esa vulnerabilidad defensiva. Por un lado, que el espacio más cercano al archipiélago, el noroeste de África, se revaloriza. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del imperialismo. África, que era un continente desconocido, prácticamente en 1880, con algunos asentamientos costeros de los europeos desde hacía incluso siglos, pero que no habían llevado a una ocupación, ahora sí se va a ocupar. Y uno de los espacios más interesantes, donde convergen más intereses de los europeos, es el noroeste de África. Marruecos, ¿no? Por casualidad fue uno de los últimos territorios en repartirse. Y la cuña de entrada, ¿cuál podría ser? El archipiélago. O sea que tenemos que, por un lado, las potencias europeas se interesan mucho más por este espacio del Atlántico, por este área del Atlántico. Y por otra parte, se produce una evidente y creciente incapacidad defensiva. Estamos hablando del reforzamiento naval, tecnológico, industrial y como consecuencia naval de las grandes potencias. Y mientras tanto, España sigue siendo una potencia atrasada industrialmente, atrasada tecnológicamente, o sea que frente a una mayor convergencia de intereses extranjeros, mayor vulnerabilidad, porque es evidente la incapacidad defensiva española frente a los avances que se están produciendo en las grandes armadas, la británica y luego, con el paso de los años, la alemana. O sea que esos dos elementos van a definir todo el periodo, son los fundamentales, esa revalorización estratégica y esa vulnerabilidad defensiva. Bueno, hay algunas coyunturas internacionales que yo les voy a mencionar para que vean ustedes cómo esto se materializa en la práctica. Algunas coyunturas internacionales, algunas menos conocidas, que yo trataba en algún artículo hace ya unos cuantos años, y algunas más conocidas que han trabajado compañeros, profesores también del Departamento de Ciencias Históricas en esta universidad. Bueno, el primer conflicto que yo les quiero traer, para que vean cómo Canarias desde el comienzo, en estos años imperialistas, Canarias está perfectamente presente en las preocupaciones de las cancillerías europeas, es un conflicto en las Carolinas, en 1885. Caramba, Javier nos está hablando de las Carolinas, un archipiélago bien alejado de Canarias. ¿Y qué tiene que ver esto con Canarias? Bueno, pues en esta coyuntura aparece el archipiélago canario. Recuerdo hace años, viendo las memorias de Holstein. ¿Quién es este señor? Es un señor, era uno de los más íntimos colaboradores de Bismarck. Este señor sí le suena a todos. Bueno, pues Holstein en sus memorias habla de lo que pasó en 1885, que fue que un buque alemán va a la isla de Guam y le reclama a España pues, que le conceda alguna serie de, o bien la isla, o bien algún depósito de carbón para su comercio en el Pacífico. Bueno, España, perdón, no tenía un gran asentamiento económico, eran más bien misiones, pero tenía la Carolina, un archipiélago conquistado desde los tiempos modernos. Y España, bueno, se produce un momento de tensión, en el verano del 85, España recurre al lado Vaticano, esto es muy expresivo para el potencial naval español, no envía una armada, no envía un buque de guerra, sino recurre al Vaticano, para que medie entre lo que era una, o que auxilia a una potencia católica. Bueno, efectivamente, Alemania al final decidió aceptar ese lado Vaticano, hubo momentos de tensión, se atacaron